Ahora sí. Bueno, tenemos ya al director de Seamos Puentes Capacitaciones hablándonos sobre suicidio consecuencia del mundo de las adicciones. Fernando Bruno, todo tuyo. Bien, ¿cómo estás, Mara? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes. Un gusto, un placer enorme estar compartiendo este espacio, este tiempo. La verdad que felicito también a cada una de ustedes y cada uno de ustedes por también tener este compromiso en la inversión del tiempo, ¿sí? Pepe Mujica decía que el tiempo no se puede comprar en un almacén, por lo cual entonces es muy preciado que una pueda o que uno pueda también decidir y elegir compartir y en este caso tener este compromiso social con una temática, ¿sí? Como el suicidio, consecuencia de también índole obvio de salud mental. Mi nombre es Fernando Bruno, soy coordinador y director de Seamos Puente Capacitaciones. Me especializo, por así decirlo, en el área de salud mental y adicciones. Doy el curso de capacitación de la formación de operadores y demás temas específicos en cuanto a capacitación dentro de esta área. Tengo 46 años, soy padre de Yara de 14, Francisco hoy tiene 10 también. Eh, y cuando me propusieron un poco participar, o hizo la propuesta, mejor dicho, la academia, que estoy totalmente también agradecido a que pueda seguir incursionando en estos temas, poder también... ahí, ahí está, gracias, Adriana. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Ahí se escucha bien? Buenísimo. Cuando digo que recién decía de animarme por ahí, ¿no? Y decidir hacer esta charla, tuve un par de encuentros personales e individuales con esta temática, ¿no? En cuanto al suicidio en contexto de adicciones, que era el tema que elegí. Como digo, siempre hace varios años que me vengo dedicando a analizar, investigar y profundizar sobre esta problemática social instalada. A mí no me gusta decirle enfermedad, más allá de que alguna vez me sale la palabra, pero por consecuencia de aquello que en algún momento repitieron o me repetían, y lo creí. Entonces, me gusta empezar a cambiar esa palabrita, a modificarla, y entonces cuando me refiero a adicción me refiero a una problemática social instalada que es propia de la evolución humana, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos, Mara? ¿Una hora? ¿40? Una Sí, hora más. bien, genial. Bien, buenísimo. Perdón por la interrupción esta que hice. Entonces digo, cuando me tocó un poco preparar el tema, si bien hay muchos conceptos, muchos criterios también, obvio, formados desde profesionales cuanto a la explicación, la fundamentación, muchas miradas también, obvio, ¿no? Que tienen que ver con la subjetividad, lo que piensa uno, lo que piensa el otro. Aquello que tiene que ver también con no solo eso fundamentado desde la explicación científica o de la explicación con estos fundamentos, como digo, ¿no? De bases psicológicas, psiquiátricas, clínicas. Pero hay un saber que también me gusta mucho, que tiene que ver y que cada uno, creo, de nosotros, o al menos hablo desde mi persona, tenemos muy arraigado, ¿no? Porque nos hace ser quien somos también. Cuando nosotros después hacemos una capacitación o dejamos y hacemos ese esfuerzo, ese trabajo, ese proceso de apertura a recibir un saber nuevo, ¿no? Bueno, tenemos un saber nuevo que después lo tenemos que poner en práctica y esa es la responsabilidad también de cada uno. Por eso digo que a veces el que sabe mucho sabe poco también, porque no lo puede poner en práctica. Pero que valga la redundancia con esto, y que es literal también lo que digo, hay un saber que es único, irrepetible y genuino de cada uno de nosotros, y que tiene que ver con aquello que puede llegar a tener similitud ante lo de un otro y lo otro, pero que no es igual. Y tiene que ver con ese saber adquirido a través de la experiencia y la vivencia. Y eso es lo que nos forma, digamos, ese mundo interior, esa creencia o aquello que nosotros interpretamos de lo que es el mundo, con una mirada, obvio, personal e individual de cada uno de nosotros, ¿no?
Por eso, cuando preparé un poquito, digo, lo de la charla, dije, ¿por dónde arranco? Bueno, puedo explicar un montón de conceptos desarrollados a través de lo que es la adicción como un proceso de evolución humana. Hoy la adicción a la sustancia está también trabajado desde aquello que tiene que ver con consumos problemáticos, y la palabra consumo es una palabra que está instalado por naturaleza, no naturalizado, sino naturaleza humana, ¿no? Somos sujetos en constante modificación y en consumo constante. Consumimos 24 por 24 horas. Consumimos de todo lo inimaginable y lo imaginable. Consumimos desde que estamos en ese vientre materno, no solo sustancias, sino todo aquello también que está ahí dentro de nosotros como cadena genética y esa huella biológica hereditaria en cuanto a esto que hablo, ¿no? Que no determina que seamos de una manera, pero sí influye también después en nuestra propia evolución humana, aquello que vamos transitando en el contexto, o sea, en el afuera, y aquello que tiene relación constante con nuestro mundo interno. Y así, previamente, también todo esto que va gestando. Pero, como recién decía, puedo explicar desde un montón de conceptos, pero yo creo que a todos les gustan las historias, ¿no? Por eso miramos películas, por eso alguno lee algún libro, por eso nos comprometemos a veces o nos atrae más eh, la historia de un otro para reflejarse en nuestra propia historia. ¿Les parece? Voy a contar una historia brevemente, como introducción. Hace 15 años ocurría un hecho, los hechos son aquellos que no se pueden modificar ni cambiar, pero las realidades consecuentes a esos hechos sí. Recién hablaba la otra persona que recién estuvo hace un ratito, que muy agradecido, entré justo un poquito tarde por un grupo operativo que llevo a cabo, pero pude pescar lo último ahí, ¿no? Que dijo, eh, tratar de hacer que la teoría nos atraviese, pero me quedo con esa palabrita de la acción del hacer. La primera etapa de consumo hacia la adicción es el uso, la acción del hacer. Y la acción del hacer está ligada a esa naturaleza de consumo nuestra. Desde un lugar inconsciente, desde un lugar consciente, preconsciente e inconsciente, luego por repetición se instala en un automático. Pero, como decía recién, la experiencia y la vivencia nos hace ser únicos y repetibles. Hace un par de años transitaba para esta época, cerca de la primavera, cerca de que esto que dicen, ¿no? Que en la primavera uno se enamora, que siente mariposas en la espalda, no sé, en la espalda, digo, en la panza, no sé si a alguno le ha pasado o le va a pasar, bienvenido sea, o si es algo simplemente relacional con aquella ilusión de cómo pase. Parece ser obvio, ¿no? Ante la mirada de un otro, a veces una época alegre, una época feliz. Hay mucha gente que espera transitar y espera, digo, pasar y que venga ese calor de primavera, esos primeros soles, que el clima cambie, salir del invierno, del frío, ¿no? Hay muchas personas que esperan eso y es una creencia que se va instalando. Hay otras personas, otros sujetos, que padecen eh, diversos factores y diversas causas que lo van llevando a puntos inclusive de desesperación, a puntos de no tener fe, de no tener certeza en cuanto a la esperanza, de no practicar en ese uso diario inclusive el ejercicio tan mínimo necesario de mantenerse o sostenerse en acciones, ¿no? Que sean sanas, que sean producto de aquello que uno hace y decide para inclusive estimular esa emoción que tiene que ver con la alegría. Hace un par de años, y yo cuando digo un par de años, para mí casi a veces parece que fue hace 1000 años, y muchas veces se siente muy cerca. Por eso me pasó esto de preparar esta charla, y tener sentimientos encontrados. Como dije y decía recién, hace un par de años yo transitaba por una problemática social que tiene que ver con un proceso hacia la adicción, en el cual era adicto a una de las sustancias que
logra en consecuencia, por repetición sistemática y gradual, la sustancia es la cocaína, y que a través de ese proceso de consumo fui adquiriendo, logrando en mí desarrollar ciertos trastornos, inclusive también, obvio, de índole psicótico, desarrollar también mayor índice de vulnerabilidad en cuanto a, por ejemplo, tomas de decisiones sanas, en cuanto a la elección. Y este proceso en cuanto a, yo digo siempre que se va insanando 1, 2, 3 o inclusive los 4 pilares que somos como sujeto. Somos sujeto biopsicosocial y existencial. A mí esa palabra existencial me gusta a veces cambiarla por lo espiritual, que no tiene que ver con un credo religioso. Pero, como decía recién, y vuelvo a repetir, hace varios años transitaba por esta problemática en cuanto a la etapa de la adicción. Había transitado por el uso, por el mal uso no solo de las sustancias, sino de aquellas acciones que fueron generando conductas y comportamientos asociados y que fueron insanando uno, varios o todos los pilares, esto que nombraba que son los 4. Esto no es de un día para el otro, esto es progresivo, pero que si bien tiene una esencia, una base, en la cual puede tener, y de hecho obvio lo tiene, mayor índice de vulnerabilidad en ciertas áreas. Por eso decimos que la adicción es producto en la suma de varios factores, de varias causas, y que aquella dimensión que tiene, por ejemplo, una causa, un factor, no determina que una persona se vuelva adicto, pero sí en la suma de esto que digo, progresivo, sistemático, gradual, mayor o menor intensidad, se logra que se instale la adicción por ese proceso. Ante la adicción existe una etapa anterior que es la dependencia. No solo la dependencia del uso de la sustancia, sino a aquella acción conductual que por repetición en ese proceso evolutivo mío fue instalando e insanando toda necesidad, y esto fue alimentando también el deseo. Nosotros también, como recién dijimos, somos sujetos que en nuestra propia humanidad tenemos estos 4 pilares. Hay una naturaleza instalada en cada uno de nosotros que tiene que ver con esa naturaleza de consumo y en el cual este proceso se alimenta, por así decirlo, con toda acción que alimente, inclusive, obvio, aquella necesidad ante el consumo, ante el deseo, y alimenta ese proceso también en lo bioneuronal, o sea, en función neuronal, todas las áreas del cerebro también para que esta necesidad y deseo siga funcionando, ¿no? O sea, necesidades básicas como por ejemplo el comer, dormir, hidratarse, el techo, el refugio, ¿no? Y esto es toda una consecuencia, por eso digo, de estos 4 pilares que articulan entre sí para poder seguir nosotros accionando en esa acción primaria. Sí, Sandra, ¿querés ahí? A ver. No se te escucha. No se te escucha. Por ahí desenchufá el auricular, quizás. No. Bueno, ahí tratá a ver de solucionar y cuando quieras interrumpí, no hay problema. Y yo continúo. Que el tiempo no nos espera. Yo te espero, pero el tiempo no nos espera. Esto digo que hablo y que hago como un poco de introducción, obvio que es algo mucho más profundo, mucho más de conceptos también para poder estudiarlos, analizarlos, investigarlos, debatirlos, que nos haga ruido, que nos incomode, que nos ponga en esa zona de confort también y nos siga incomodando, ¿no? Digo, es como una pequeña introducción. Pero bueno, volviendo un poco a este relato, hace varios años que padecía esta adicción hacia la cocaína, pero dependiendo de un montón de otras acciones que se fueron instalando por repetición y generando conductas y generando comportamientos asociados a esas conductas para seguir insanando
estos pilares que ya estaban insanos, obvio, en un proceso. Transitaba por este mes, creo que más o menos esta fecha, donde viniendo en un consumo agravado por esta adicción a la cocaína, y que es uno de los factores también que produce en este contexto de la adicción y que induce también seguramente o puede influir en mayor o menor medida, pero sí influye, a la toma de decisiones insanas. Por eso hablamos de contexto en adicción o suicidio en contexto de la adicción. Todo aquello que influye para presionar ese mundo interno por el mundo externo y al revés, también, en el cual esa presión que sentía interna y externa por un mecanismo, por varios procesos en realidad instalados en esas dependencias insanas, me llevó a un acto de desesperación, aislado de mi familia, aislado de la sociedad inclusive. Estuve varias veces encerrado por ese consumo, o decidiendo, mejor dicho, porque hay algo que gobierna tu vida, algo que gobierna estos 4 pilares, por lo cual entonces toda voluntad está insana y tomada por esa adicción. Toda, o casi toda, dentro de estos cuatro pilares, está orientada a una presión por esta problemática instalada, y que toda decisión, toda conducta y todo comportamiento, en mayor o menor medida, es insano. Me llevó precisamente a estar aislado en ese cuarto, en ese baño, en un estado de desesperación total, encerrado casi 2 o 3 días consumiendo, a sufrir alucinaciones en base al consumo, pero no solo el consumo, sino todo aquello que se va agravando por el consumo. Y es el no dormir, el no hidratarse, el no alimentarse, el aislamiento social, la higiene. Porque el deseo ante la necesidad es mucho más fuerte, casi, inclusive, me atrevo a decir en ese tiempo, mucho más fuerte que una fuerza ante un criterio hoy formado, que lo practico, de una palabra, en el cual obvio que me cuesta mucho, como por ahí quizá varios, pero en ese tiempo, una fuerza que te daba imposibilidad de accionar sanamente. Y casi es comparada como la fuerza de lo que es el amor. El decidir amar, el decidir amarte, el decidir quererte y la práctica tan necesaria de esta palabra. Esto me llevó a una acción desesperada. Me llevó a alimentar aún más aquello que venía transitando hacia un proceso, un periodo en corto o largo plazo de esa acción y de ese hecho puntual, pero en consecuencia hechos anteriores. La idea de suicidio. La idea de terminar con mi vida. La idea, idealización, proyección y planificación de cómo poder hacerlo. ¿Por qué? Por una explicación y una justificación tan puntual y exacta como dejar de sufrir. Para que algo tan profundo en mi ser, de desesperación ante el dolor, ante la impotencia, ante inclusive aquel criterio distorsionado, disfuncional, insano, que es la palabra, inclusive en ese tiempo, de responsabilidad sobre mi vida. La creencia instalada de que si soy esto, no debería existir.
por aquello que inclusive sentía que podían pensar los demás. Aquello que yo no podía brindarme ante mis seres queridos, mi familia, aquellos que tienen un amor y tenían un amor genuino por mí. Por eso hablo de el criterio de desesperación que se va formulando no de un día para el otro, pero sí va alimentando esa necesidad. Cuando esa necesidad se instala en función bioneuronal, o sea, áreas del cerebro que activan diversas áreas consecuentes, por ejemplo, a lo que alimenta el deseo para que esa necesidad siga alimentándose. La necesidad de no sufrir más. La necesidad de terminar con mi vida. Me llevó a un brote psicótico, a trastornos inducido, por eso digo, por el consumo de tal sustancia, y que en ese contexto desfavorable, insano, de profunda soledad, de aislamiento, del sentir que no vales nada, que no debes existir, me llevó a poner un arma en mi cabeza y hacer fuerza para poder gatillar y acabar con mi vida. Hacer fuerza para que aquella pulsión que sentía como necesidad se haga un hecho. Ahora, obvio que hay un antes y un después en esta historia, porque estoy acá, porque soy testimonio de vida. Porque si alguno cree por ahí en Dios, puede decir que la misericordia de Dios fue aquella que me hizo tirar el arma, aquella milésima de segundo en el cual cayó un pensamiento y mirar una imagen, aquella palabra que resonó en mi cabeza y que me dijo, no lo hagas. Pueden ser muchas variantes. Por eso digo que desde los 4 pilares podemos tener un montón de fundamentos y conceptos que podemos explicar, pero que solo va a importar en ese momento aquel que está introducido en nosotros, aquel que por repetición se instaló. Por eso digo y hablo de que como hay un contexto desfavorable en base a inclusive la adicción y aquello inducido también por el consumo de sustancias, en este caso la cocaína, en otros casos el alcohol, en otros casos los opiáceos, y en otros casos toda acción conductual instalada por repetición insana, como el juego, el sexo, la tecnología, la depresión. Por eso hablo y digo que desde los 4 pilares podemos tener un montón de fundamentos y explicaciones. Y fue como ese antes y después, por eso digo, que en ese momento preciso me miré al espejo y algunos me cargan porque dicen a veces que era el brillo del foco que se reflejaba en el espejo y por eso se reflejó en mi mirada en cuanto al espejo. Yo vi un brillo. Antes me miraba en el espejo y veía mis ojos apagados, opacos, oscuros, negros. No veía brillo. En algún tiempo lo vi, obvio. Cuando uno es niño, tiene algo que tiene que ver con esa esencia de naturaleza, de lo sano, de lo inocente, de lo ignorante, de el desafiarse, de un amor sano, la esencia, propiamente dicho. Lo que nos va sucediendo y lo que hace pulsión desde adentro es aquello que va insanando. Pero ese día
En ese momento, me acuerdo ver un brillo en mis ojos y la palabra resonante y una imagen en mi cabeza. Producto de una explicación científica lo puedo fundamentar que era producto de una alucinación inducida por el consumo de sustancias, en el cual en el estado de desesperación de venir en 4 meses consumiendo todos los días y en mucho más firme en esos 4 días, consumir excesivamente, grotescamente y trágicamente, pudo haber sido producto de esa imagen. Si hablo desde la parte vincular, puedo decir que es uno de los pilares en ese ámbito social, que el contexto que fue y que era tan desfavorable, también tuvo esa pulsión en ese momento de segundos ante una imagen, porque hubo alguien o porque hubo varias personas que estuvieron tratando de acompañarme y no dejarme solo. Aunque la adicción, aunque el personaje, aunque todo aquello que fue insanando haga que las conductas y los comportamientos alejen a seres queridos, a personas que no conoces y que te quieren ayudar. Porque el beneficio de la adicción es en algún momento sumamente egoísta y te quiere para vos sola o para vos solo. No te quiere compartir. Lo que antes te compartía con el resto era la falsa creencia de que uno tenía el control y el poder. Pero en algún momento actúa. Por lo cual entonces, esa explicación de lo social, del vínculo, del pilar, fue aquello que produjo que personas propicien contextos favorables para acompañarme. Una llamada, un mensaje, un hola, ¿cómo estás? Un chiste, el ofrecimiento de un mate. El otro pilar, que tiene que ver con lo existencial o lo espiritual, yo puedo llegar a decir desde mi creencia que algo iluminó mi ser en ese momento. Y me dio la fuerza y la voluntad para que largara el arma. Pero las personas que no creen en esto espiritual, prefiero explicárselos desde lo científico. Y aquellas personas que no creen en lo científico, prefiero explicárselos y fundamentárselos desde lo vincular. Y aquellas personas que no creen en esto, puedo explicárselo quizás de un pensamiento asociado y repetitivo, quizás, instalado ahí. Por eso trabajo desde estos 4 pilares, y que lo que quería hacer, como esta analogía un poco de testimonio, tiene que ver con aquel regalo que es la vida, ¿no? Pero que para muchos en unos estados el suicidio es obvio, parte de una única alternativa. Pero esto no sucede de un día para el otro. Lo que sucede para un día para el otro son aquellas acciones que van alimentando un deseo. En algún momento seguramente hubo un deseo de necesidad instalada en preguntarse mínimamente qué nos ocurre, en preguntarse mínimamente cómo hago para salir de esto, en preguntarse mínimamente, internamente, quiero dejar de llorar, quiero levantarme del sillón, quiero lograr poder salir de este estado. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué sucede con los sujetos que poco a poco, mínimamente, van instalando y alimentando aún más sistemáticamente todo el deseo de no existir? Las personas que padecen adicciones, ya sea a sustancias, como dije, o a no sustancias,
o inclusive a los comportamientos obvios como el juego compulsivo, suelen tener un riesgo significativamente mayor de experimentar pensamientos suicidas o intentar suicidarse. El consumo de sustancia inclusive también es aquella arma que uno no se pone en la cabeza, pero sí que consume diariamente. Hay personas que padecen trastornos asociados o traumas postraumáticos de hechos como abusos sexuales, abusos o hechos traumáticos de violencia, no solo física, sino verbal. Aquellas personas que han padecido, transitado esa ansiedad natural desde pibe o desde chico, pero que fueron agravando esa situación. Ansiedades que se van instalando por repetición y que llevan inclusive también, obvio, a una ansiedad trágica. Todos los factores de riesgo que nosotros podemos identificar son aquellos que como persona o sujeto en intervención debemos tener en cuenta en ese 1% tan mínimo y necesario para poder actuar. Nosotros no vamos a salvar a un otro, pero sí podemos hacer mucho para que un otro empiece a accionar por repetición acciones que puedan generarle en corto o largo plazo un proceso interno de sanación biológica, de sanación bioneuronal, de sanación psíquica, de sanación vincular y de sanación espiritual. Por eso el concepto a veces digo yo de salvar a un otro o de la palabra ayudar tiene que ver solo con un concepto, y es mío, ¿no? Obvio, de poder solamente acompañar. Porque creo que cuando se mezcla la palabra ayudar, creemos que nosotros somos salvadores de un otro. En corto o largo plazo, esa palabra se nos instala y alimenta solamente la soberbia y la arrogancia. El creer que solo puedo contra la problemática de un otro. Pero como recién estábamos un poquito desarrollando, hay un montón de factores que son consecuencia, de consecuencia, de consecuencia. Y que si un sujeto, una persona, un ser humano desde estos 4 pilares, con factores de riesgo visibles y no tan visibles como pensamientos intrusivos, por ejemplo. Yo me acuerdo que había empezado a tener esos pensamientos en cuanto a intentaba salir de la adicción. Yo me acuerdo que empecé a generar esos pensamientos cuando, por ejemplo, alguna pareja me dejó por ser lo que era. Cuando mi padre me cerró la puerta, cuando mi madre me dijo, vos no sos mi hijo, cuando la sociedad te empieza a dar la espalda. Pero digo, esto que hablo y que digo y que estoy diciendo es el relato mío y que seguramente obvio que hay mucho más. Y cada uno tiene su propia historia, vivencia y experiencia seguramente. Y hablo de mi padre cerrarme la puerta cuando desde su persona se empezó a trabajar a sí mismo para ponerme un límite. No hablo de aquel acompañamiento de estar siempre atrás mío como estaba, porque su vida vale. Porque siempre tenemos que ser consecuente también en un criterio de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Trabajar en un egoísmo sano, trabajar en ese amor responsable y construir entre todos esa tan hermosa, preciada red de contención para un otro. Perdón, pero me emociono porque uno después de los años se da cuenta que hay un montón de personas que nos quieren siempre acompañar por cualquier tipo de situación.
A veces nuestra soberbia y arrogancia nos hace simplemente mirarnos al ombligo y no animarnos a levantar la cabeza. Un simple mate, una simple palabra, un simple mensajito colgado en el Facebook, algo tan gigante como un congreso, un encuentro, una charla gratuita. Devolverle a la vida lo que la vida nos da. Es tan mínimo y necesario para que el suicidio en contexto de adicciones sea, y de hecho estoy seguro que cada vez va a ser menos lo que influya, lo que presione a que un sujeto tome la decisión de quitarse la vida. El consumo de sustancia también es, como decía, un arma en cuanto a la persona que se quiere suicidar, por aquello que alimenta y por aquello que también causa la adicción. No hay estadísticas de las personas que mueren a consecuencia de sobredosis, porque obvio que hay un sector que no le importa y no le interesa y no le es funcional. Pero cuando nosotros investigamos y preguntamos y hablamos con responsables clínicos, enfermeros, gente de un hospital, de una salita, de un comedor, familias, dispositivos, nos damos cuenta que es muy alarmante el número de personas que sufren sobredosis. Nos damos cuenta que es muy alarmante el número y que cada vez a más temprana edad los pibes se suicidan a consecuencia de dependencias instaladas insanas y en consecuencia del otro proceso instalado que es la adicción. Por eso hablo y digo que tratar de formular desde cualquier manera, desde cualquier lugar, de que cuando pensamos que esto no va a servir, simplemente cerrar los ojos y ofrecerlo a la vida para que los contextos empiecen a ser más favorables, para que los contextos sean más de contención, para que un mensaje suelto al universo, como digo siempre, le va a llegar a la persona en el tiempo que le tenga que llegar, porque uno no salva a nadie. Así que nada, los invito a poder multiplicar el mensaje, poder estudiar, poder analizar, profundizar, debatir, charlar, compartir, poder compartir aquellas herramientas sanas que cada uno tiene para su vida. Hay una metodología que enseño en el curso que es la del 1% diario, que es trabajar sobre lo más mínimo y necesario todos los días. Y que tiene que ver en eso, como dije, tan mínimo, pero que puede ser gigante para un otro. En mi caso, fue una palabra. Ante miles de palabras que por ahí mi mamá me repetía todos los días. En mi caso, fue la luz de un foquito. En mi caso fue el brillo de los ojos reflejados en los ojos de una persona que estaba desesperada. En mi caso, fue recordar todos los días y que me hagan recordar el brillo que tiene mi hija en sus ojos. Por eso digo que a veces soluciones mágicas no hay, pero que sí existe, y de hecho, vuelvo a repetir en multiplicar el mensaje, toda posibilidad de modificar para que en algún momento haya un cambio genuino, real y hermoso de transformación para ese ser humano. Poder ser puente entre enfermedad y salud, poder ser puente entre problemática instalada socialmente por evolución humana y salud, poder ser mano, ser pie, ser cabeza, ser espalda, ser corazón y pulmón, cuando a veces lo necesita un otro, pero sin olvidarme y sin olvidarse de uno mismo. Tenemos que tener en cuenta en este caso, a veces
digo, y estamos bien con el tiempo, faltan unos minutitos. Yo siempre parto de una base en cuanto a la capacitación también que doy o brindo, que no es testimonial en este caso, simplemente me paro de otros lugares, de otro lugar, tratando de hacer una explicación, fundamentación, aquello tan necesario como esto que estamos haciendo en Unida, pero que estaría bueno ahora que sea una vuelta, en trabajar, en comprender aquello que debemos comprender necesariamente es para accionar. Que no vayamos en busca del entendimiento, sino de la comprensión de aquello que, por ejemplo, mínimamente, está instalado en cada uno de nosotros. O sea, los 4 pilares, el proceso de consumo hacia la adicción, fundamentos desde estos 4 pilares, explicaciones, procesos, lo que tiene que ver con infancia, preadolescencia, adolescencia, mundo adulto, tercera edad. Todo aquello que está relacionado en los diversos procesos del ser humano. Conceptos psicológicos, conceptos humanísticos, conceptos científicos, conceptos clínicos, psiquiátricos. Todo aquello que nos sirva como para poder tener en esa mochilita o en esa valijita de herramientas para poder trabajar en eso tan, como dije siempre y vuelvo a repetir, esa red tan necesaria. ¿Cómo estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algo? No sé. Marcelo Ahí, Gómez tiene su mano levantada. dale. Sí, ¿qué tal, Fernando? Quería preguntarte Hola, sobre Marcelo. de la prevención, si hay señales o síntomas que te van alertando de que, bueno, vas en ese camino o se puede dar en cualquier momento. Mm. Hay un algo que a veces se repetía, ¿no? Y yo lo veía mucho en las redes sociales, e inclusive también era partícipe de pensar en eso, que, que el que se suicida no da señales y que entonces lo hace cuando quiere, porque quiere, y entonces pasa desapercibido. Y nos ponen siempre como el eslogan de la foto de alguien sonriendo, ¿no? O con un grupo de amigos. Y, y luego, digamos, como esa explicación quizá de un criterio, que no digo que esté bien o esté mal, simplemente es una apreciación mía, como que nunca muestra nada, nunca da síntomas, ¿no? Digo, nunca saca hacia la afuera algo. Y hoy charlando con mi vieja un poco, por ejemplo, con esto, a mí me preguntaba, digo, si qué de, eso, de su persona, si alguna vez ella se imaginó que yo me podía matar, por ejemplo, o podía llegar a atentar en cierto caso contra mi vida, pero una pregunta muy ingenua, porque en realidad yo laburo, por ejemplo, en lo que es factores de riesgo protección, para mí tiene que ver que es un matiz muy rico en contenido para trabajar y que en adicciones se debe inclusive profundizar mucho más en esto, en los tratamientos, no digo que no lo hagan, pero que los factores de riesgo tiene que ver con esto que hablo de ese 1% tan mínimo y necesario que muestra el sujeto. Ahora, ¿cómo hacemos para estar atrás en ese 1%? A ver si nos muestra algo. No, por eso digo que tenemos que trabajar en red y que cuanto más se conspire en esa presión sana, en esa manipulación sana de esa red, más en evidencia va a quedar aquello que está transitando el sujeto. Si a mí una persona no me llama por 3 días y de repente desaparece, no es que debo asumir la responsabilidad de tener que salir corriendo y hacer algo. No, porque la responsabilidad en cuanto a la toma de decisión y elección es mía. Y eso tiene que ver con seguir concientizando
a las personas en cuanto a una problemática como el suicidio, por ejemplo, o la adicción. Que hay un proceso. Si una persona no me llama por 3 días, hay un síntoma visible. Pero yo no soy culpable de lo que vaya a decidir. Ni tampoco soy culpable si no le mandé un mensaje. Pero como profesional o como sujeto que decido intervenir en esto puntual, entonces sí debo ser responsable y aplicar esa profesionalidad, por así decirlo. Mandando un mensaje, viendo qué pasa, charlar con algún familiar, tratar de acercarme, no lo sé. Ahora, indicio hay, pero no puedo estar pensando de que se va a suicidar. Estamos hablando de síntomas. No estamos hablando de una persona que ya practicó y fracasó en el intento de suicidio. Ahora, mi mamá me dijo algo muy puntual. Me dijo, ¿vos no estabas atentando contra tu vida desde que elegiste el consumo de esa sustancia? Y yo le puedo decir un montón de cuestiones, ¿no? Que le digo, bueno, pero ¿por qué no hiciste nada? O ¿por qué esto? ¿O por qué el otro? Pero sería explicación y justificar lo que yo hacía. Ahora, el preguntarme el para qué me llevó a mí a poder analizar también y profundizar sobre esto. ¿Cuántas veces me dijo? ¿Cuántas veces me dio un abrazo? ¿Cuántas veces me dijo la palabra o la frase? Cuando quieras hablar estoy acá. ¿Cuántas veces me vino a ofrecer un mate para charlar? Por eso digo que hay una diferencia marcada, obvio, en trabajar desde una concientización y prevención en el área profesional, en un equipo ya institucionalizado, digamos, de un dispositivo, y lo que nosotros podemos hacer por afuera de eso, de esas áreas. ¿Qué es esto? Es colgar, como a veces veo un mensaje en el Facebook que dicen, si te sentís solo, angustiado, triste, y pensás que no tenés a nadie, estoy acá. Yo muchas veces lo hice, muy pocas veces, mejor dicho, lo hice, y en el lapso de un año he recibido 2 llamadas. Entonces quiere decir que si sumo en que cuántos somos en el planeta Tierra y podemos hacer una acción desinteresada en multiplicar un mensaje general, que es que la vida puede ser más soportable de aquello insoportable que está siendo para algunos, es entonces la práctica de aquello tan mínimo y necesario. Yo antes de la escena de suicidio, del suicidio en realidad no hecho un hecho, hacía 6 meses que había ido a parar con sobredosis al hospital. Y hacía un año que no me hablaba con mi familia. Y entonces digo, a consecuencia de este hecho trágico, pero no tan trágico, porque un factor de riesgo supremo, como yo digo, siempre tenemos que decir y tener conciencia plena de que cuando laburamos en adicciones, el factor riesgo supremo de esto es la muerte trágica. Porque todos en algún momento nos vamos a morir. Todos tenemos una fecha de caducidad, vencimiento, no sabemos cuándo. Pero en la suma de los factores, la causa, la dimensión y la dimensionalidad que le va dando el sujeto por esto que se produce y produce, es la consecuencia de un factor de riesgo tan gigante, importantísimo, supremo, que es la muerte trágica. Y de acá tenemos que trabajar siendo consciente plenamente de todos esos 1% en cuanto al factor de riesgo. Si un factor de riesgo puede llegar a ser un contexto desfavorable, porque la persona viene a un dispositivo y vemos que está sufriendo violencia y vemos que está sufriendo o padeciendo depresión y el consumo de sustancia agrava todo esto que digo, por ejemplo, un caso entre millones o miles, nosotros como responsables de la práctica que estamos decidiendo hacer,
tenemos que ser consecuentes ecológicamente con aquello. ¿Y qué sería? Derivar, sugerir, denunciar, propiciar ambientes, si no los puedo yo crear en el lugar, o no están en el lugar, poder sugerir y proponer, invitar, decido y elijo, vuelvo a repetir. Si acompaño a un otro, inclusive a que vaya otro dispositivo, invitarlo a que vaya, poder, no sé, todos los días sentarme a charlar. Yo me acuerdo que la médica, mejor dicho, cuando me desperté porque me desmayé en la guardia del hospital, sabés que me produje la sobredosis porque me quería matar. Me quería matar. Quería morirme. Quería morirme. Quería morirme. Consumí para morirme ese día. Mi cabeza estaba a desaparecer y quería producir que me muera consumiendo. Porque la adicción es tan profunda, que atraviesa tantas capas, que no tiene entendimiento, tiene comprensión. Y tenemos que comprender desde los criterios, y tenemos que comprender desde los conceptos de base. Y tenemos que comprender, de vuelta digo, que uno no salva al otro. Y yo me acuerdo que al otro día, inducido, digamos, porque me tuvieron que inyectar, poner suero para poder bajar en cómo estaba, y al otro día el médico, cuando me fui, me dijo, quiero verte mañana. Y algo me hizo a mí ruido en volver. ¿Y sabe qué terminé haciendo con el médico? No era para ver cómo estaba en cuanto a lo que me había sucedido. Fue simplemente que me vio y sintió que yo estaba transitando una soledad en esa depresión que tenía. Y estuvimos tomando mate. Y charlando sobre lo que le gustaba hacer a él y lo que me gustaba hacer a mí. En base a eso, tuve una reacción en cadena, no ahí inmediata, pero a la semana yo estaba pesando 60 kilos, hoy peso 84. Y a la semana con 60 kilos me fui y me animé a hacer algo que me gustaba como un factor de protección. Empecé a nadar de vuelta. Digo, no me salva, pero la suma de los factores hacen que el contexto sea más favorable. ¿Me explico? Entonces, síntomas visibles, sí hay, claro. Si yo laburo dentro de un equipo y el psicólogo no comparte información conmigo, yo debo ir a exigírsela. Porque si el sujeto en ese tratamiento, en esa recuperación o en esa consulta, yo interpreto que todo lo que vengo haciendo, todo lo que venimos haciendo como equipo, y algo le falta o algo está transitando, y el psicólogo no comparte la información conmigo, yo o lo hago yo, mejor dicho, lo hice, lo he hecho y lo sigo haciendo, en que me comente qué es lo que viene trabajando en terapia. Porque si tiene un pensamiento intrusivo, aquello, digamos, que no es real, pero que se va metiendo como el pajarito ese de la película, de la propaganda, que el carpintero ese que le pica la cabeza, eso es un pensamiento intrusivo, aquello que no es real y que empieza a la mitad a alimentar algo, y que el sujeto, en corto y largo plazo, ese pensamiento intrusivo es perturbador, pero perturbador a una intensidad en la cual dice y empieza a dispararse la cabeza para decir, yo no quiero más esto y no encuentro salida. Y la única salida es desaparecer. Entonces, es una suma de un conjunto de. Ahora, yo digo lo mismo, ¿no? Lo mismo digo en este sentido. Hagamos que sea una suma también, para achicar la posibilidad de que un otro se induzca, alimente la necesidad de desaparecer. Ahí, no sé, Liliana, ¿o qué es? ¿Tenemos ahí 2 minutos, aunque sea? Estamos re justos, Ahí, Fer, ya tenemos sí, a Iván listo. desde Colombia, sabemos Perdón, que sigue perdón. con otros países. 2 minutitos Agradecer y ya cortamos, dale.
2 Dale. minutitos, una pregunta más y listo, dale. Bueno, más que nada, te quería felicitar porque me quedé impactada con tu relato. Yo soy licenciada enfermera, trabajé con niños crónicos terminales toda mi vida y en algún momento de nuestra profesión uno se encuentra con hechos inexplicables que lo llamamos milagro. Yo creo que esto que a vos te pasó, póngale la religión que quieras y lo que quieras, pero creo que fue un punto de inflexión donde fue tocar fondo y a vos fue la patada para subir. Te felicito porque emociona, pero es como que a mí me pega un golpe decir, yo, evidentemente la vida me lleva a escuchar a la gente desde otro lugar a partir de tu testimonio. Aplauso y te felicito porque pudieras encontrar un rumbo en el que puedas ayudar a los demás. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos. Uno más si quieren y ahí ya le damos la palabra ahí para que terminen. Terminamos acá el cierre, muy agradecido. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de ser acotado porque sé que el tiempo, como dicen en los medios, es tirano. Nada, comparto muchísimo de lo que dijiste. Trabajo en adicciones hace muchos años, soy operador socioterapéutico en adicciones, interventor en crisis. Formo parte del equipo de salud de Cedronar, de una CAC, que trabaja en una comunidad mocoví. Formé parte de un equipo terapéutico de la Dirección de Adicciones de la MUNI de La Plata, 7 años. Bueno, mucho en mi presentación no voy a hablar. Muchísimo de lo que decís comparto, trabajando desde esta problemática desde ese lugar, no quedándonos en un modelo quizás médico hegemónico nada más, eso lo comparto mucho. Mucho de lo que fuiste hablando durante toda tu ponencia, que fue muy buena, felicitaciones por eso. Yo estoy en la ciudad de Berisso, cerquita de La Plata. En los últimos años tuvimos 26 suicidios, con un 80% con problemática de consumo, que cuando por ahí nos ponemos a hablar del tema, se pone a hablar del tema, es como que tratan de correr esa situación y como que hay otras problemáticas que lo llevan, pero esta cuestión media estadística mía me hace pensar que no es un dato menor esto, ¿no? Que el 80% consume algún tipo de sustancia. Entiendo estas responsabilidades que vos hablás y cuando uno trabaja desde la salud mental o adicciones, esto de la interdisciplina es importante y de laburar de manera articulada, aceitada, a veces no pasa en nuestra región con respecto a distintas áreas, no sé, niñez, adolescencia, género, violencia de género, los zonales, nosotros adicciones. En Berisso hay 2 dispositivos de adicciones de Cedronar. Uno es el DTC, que brinda asistencia. Nosotros somos una CAC, que hacemos un laburo más comunitario, de acompañamiento territorial, y a veces nos cuesta hasta articular entre nosotros mismos para derivar. Bueno, los que trabajamos en esto, vos lo sabés muy bien, creo, Fernando, nos peleamos con el sistema constantemente. El lunes hay una reunión porque el municipio abre un espacio de orientación con respecto al CIS. Lo voy a hacer rápido, con respecto a la problemática de consumo. Yo quiero, por ahí la pregunta es, porque sabemos que la prevención es importante, todo lo que se habló durante todo el congreso de hoy, pero pienso en estas 26 familias que quedaron sin una persona, o sin sus hijos, hermanos, parientes, en este encuentro del día lunes, porque el flyer habla de el mes, ¿no? Con respecto al suicidio y la fecha puntual del 9. Digo, ¿de qué manera podemos acompañar? Yo intuyo cómo hacerlo, pero por ahí vos me reafirmás mucho más, o qué puedo yo pedir en ese lugar, como un actor social de Berisso, o como un integrante de algún equipo de salud, de qué manera se puede acompañar a esas familias que quedan, esas mamás que quedaron sin sus hijos, esos hermanos que no tienen a su hermano, y así podemos estar con muchas familias, ¿no? Muchos de esos chicos consumían, lamentablemente. No sé si se entendió a dónde fui. Gracias por tu apreciación. Tengo una opinión formada con respecto a veces la doctrina de algunos lugares. En este caso no apoyo para nada la doctrina de Cedronar.
simplemente porque lo nombraste, no porque vos estés trabajando dentro del dispositivo, tampoco es contra las personas que trabajan, porque conozco muchos también cómo laburan, pero yo laburo en forma independiente porque decidí y elegí en algún momento hacer y librar mis propias batallas en cuanto a la revolución que quiero con esto. Por eso en algunos lugares que he trabajado me he peleado o no me han querido, por así decirlo, porque simplemente siempre rompí los huevos, perdón, siempre rompí los quinotos por aquello que veía que faltaba. Sedonal tiene una política que labura con reducción de daños ya hace varios años que la tiene ahí propuesto, y como dije, no es contra vos, sino contra un sistema en el cual creo que podrían hacer mucho más, pero creo que podrían hacer mucho más, como también muchos lugares, muchas instituciones que solamente laburan a puertas cerradas, por así decirlo entre comillas, y no deciden compartir hacia el afuera aquello que vienen haciendo o inclusive seguir multiplicando el mensaje, por lo cual siempre va a ser doctrinario, todo es doctrinario. Ahora, con respecto a lo que vos decís de la familia, yo vuelvo a repetir quizá esto, seguir multiplicando el mensaje, en poder proponer, sugerir y derivar en cuanto a la necesidad que vemos y en cuanto a mi incapacidad, pero por aquello no que no creo que soy capaz, sino por la incapacidad en cuanto a estructura y en cuanto a espacio físico o propuesta institucional del lugar. A mí me ha pasado a trabajar en lugares donde quizá no había grupos para familia o los grupos de familia eran una vez a la semana y en el cual yo creo y soy firme que debe haber más inversión de tiempo en eso, porque si no la cuenta no te da, o inclusive lo que en algunos lugares se empezó a laburar, que es laburar familia, vínculo de familia y pareja para trabajar codependencia específicamente con las parejas, con los vínculos de pareja, en lo cual en algunos lugares no lo hacen o lo hacen ahí. Entonces digo, tiene que ver con qué uno decide hacer y desde dónde lo va a hacer. Y a veces entonces, como todos tenemos que laburar y como todos, obvio, tenemos que ser parte siempre de algún sistema que nos retribuya económicamente, y eso es así porque todos tenemos, y se mezcla ahí con la ambición de cada uno personal, individual y un montón de cuestiones, yo digo siempre esto, que por el costadito uno puede proponer y sugerir, y tener un recursero donde puede decir, mirá, acá nosotros tenemos esto, pero estaría bueno que te acerques a tal lugar porque me parece que te va a hacer bien. O sea, no te va a hacer bien. Me parece que sería el espacio adecuado para seguir laburando lo que venís laburando. Como así, por ejemplo, a las personas que salen de recuperación y rehabilitación, entre comillas, y le dan un diploma y no sé cuánto y qué sé yo, y que están curados, pero después no hay grupos ambulatorios que ofrezcan para que sigan haciendo el trabajo de contención. No, le dicen, vení cuando quieras porque esta es tu casa y que esto que el otro. Y que no digo que esté mal, simplemente digo que aquello que nosotros vemos como que pueda llegar a faltar, ¿sí? No es no es que tenga la responsabilidad de pelearme con todos, sino que a lo que falta sumemos espacios que lo tengan. Y seguir colaborando con aquello que está. Porque de hecho, obvio, Cedronar hace un montón porque da becas, esto, lo otro, qué sé yo, y no sé cuánto, y pero digo, de lo que falta, sumemos herramientas para poder proponer y derivar. Y a lo que está y trabaja dentro de todos de un lugar responsable, porque hablo de ese lugar, sigamos sumando. Y es eso. Tal cual, sí, debo decirte algo con respecto a lo que decía y ya te dejo. A veces esta pelea que yo te decía, no estoy en la cámara porque se me va la señal si la puedo poner, me gustaría que me vean, pero esta pelea con el sistema mío, a veces con el mismo sistema en el cual trabajo, yo tampoco soy reduccionista, sí entiendo que a veces se puede laburar desde un contexto de tratamiento que es distinto a cómo se maneja o quieren hacerlo, pero bueno, a veces no podemos quedarnos solo en la queja y tenemos que laburar con lo que tenemos, con el recurso que tenemos, pero esto, ¿viste? A veces interpelarlos, como decía al inicio, interpelarlos, que se pregunten y que se sientan incómodos, está bueno, y voy a estar en esa reunión intentando hacer algo de eso, por eso te pedía un recurso ahí. Muchas gracias, Dale, felicitaciones. Muchas gracias a vos, gracias a todos por por estar presente, por la humildad, por el respeto, por seguir, como digo siempre, multiplicando e intentando multiplicar el mensaje. Gracias también a la institución por seguir propiciando estos espacios, seguir
promocionándolos, obvio, también de este lugar. Yo digo siempre, invadamos las redes cuando hay algo gratuito. Bueno, compartámoslo por todos lados para que se siga sumando más gente y que esto sea masivo y que cada vez tengamos que decir, disculpa, no hay más lugar, pero mañana seguramente sí, porque de eso se trata, seguir apoyando los espacios que hacen y proponen también cosas gratuitas como acá Mara y como es su espacio, digamos, o el espacio donde es partícipe y responsable. Así que nada, muchas gracias, disculpen por si faltó algo seguramente o por lo muy poco, pero nada, muy agradecido. Después si quieren les paso mi contacto, en Facebook estoy como Fernando Bruno, para algunos, si no puedo colgar ahí, creo que el teléfono, ¿no? Por ahí quizás, para que lo compartan si alguno lo necesita, para seguir trabajando, profundizando, y si hay alguna consulta, también por privado lo pueden hacer. Bien, mil gracias. Disculpa, Marita, por el exceso de tiempo. Mil gracias, disculpen. Que sigan disfrutando.